Todos los martes a la 1 de la tarde en COPE Sierra Norte 98.0 y en cadenacope.com, La Voz de la Dehesa. Un espacio creado para dar voz y cobertura a los temas de interés de los ganaderos de nuestra zona, coordinado por Corsevilla y COPE Sierra Norte. Corsevilla, comprometidos con los ganaderos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Voz de la Dehesa, aquí en COPE Sierra Norte 98.0, en conexión con COPE Campiña Sur 105.6, COPE Sierra Norte desde Alani, Sierra Norte de Sevilla, COPE Campiña Sur desde Llerena, Campiña Sur de Extremadura, y además toda esta información de La Voz de la Dehesa la tienen en internet, en cadenacope.com en directo y también a través de nuestros podcasts, en el canal de YouTube, en fin, todo lo que les vamos a comentar en este tiempo de radio que comenzamos aquí con información netamente ganadera, información agraria y con la participación, como cada martes a esta hora, de Antonio Jesús García y Amparo Cornello. Amparo, Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, pues estamos ya en marcha un día más, 4 de mayo 2021. Estrenando mayo. En el mes de las flores, con poquita lluvia, pero algo por lo menos ha caído y eso se nota. Bueno, un programa que se presenta intenso, ¿no, Amparo, Antonio? Bueno, pues sí que es intenso. Además, hoy es un día intenso informativamente hablando, con lo cual tendremos que ser breve y conciso, pero sí. El programa es intenso. Muy bien. Tenemos las elecciones de Madrid que están en su curso, están en desarrollo y tenemos que estar atentos a cómo se va desarrollando la jornada electoral y a ver si pasan ya, que nos dejen en paz una temporada de elecciones de Madrid. Bueno, pues vamos a arrancar ya y lo hacemos como siempre con agenda. Agenda. Bueno, antes de la agenda, Antonio, tenemos tu editorial, ¿no? Que no se nos puede olvidar ese arranque, esa media vuelta de llave que le das cada martes al programa. Bueno, pues dentro de los objetivos de la nueva PAC es hacer una agricultura y una ganadería sostenible y tecnológica. Lo primero lo entiendo, el que sea sostenible lo entiendo. Lo que veo poco factible quizás sea lo segundo, el que sea tecnológica. Al ganadero le cuesta aceptar los nuevos avances. Hoy día tener un teléfono móvil con datos está al alcance de todos, aunque la cobertura 4G por nuestras zonas escasea. Pero bueno, pues bien, un smartphone con conexión a internet, con datos y con ayuda de algunas aplicaciones, algunas apps desarrolladas específicamente, podrían controlar nuestra explotación perfectamente. Podríamos saber los consumos de pienso, los corderos nacidos, los kilos repuestos. Con pequeños cálculos sencillos, llevar la cuenta de una explotación es muy fácil y esto nos permitiría minimizar los gastos. Esto, en definitiva, nos ayudaría a tomar decisiones. Pero entonces, como comentaba un amigo mío, si los ganaderos realmente echáramos cuenta al final de mes, anotando todos los gastos, todas las horas de trabajo empleadas, todos los insumos gastados, etcétera, veríamos que las explotaciones ganaderas no son rentables o son poco rentables y tendríamos que cerrar el cierre. Y yo no sé hacer otra cosa. Y no lo cambio por nada, además. Bueno, esta era la opinión de mi amigo, aunque en mi opinión, para hacer rentable una explotación pasa por conocer perfectamente los gastos, las entradas y, si cabe, mucho mejor los gastos los gastos que las entradas. Confiemos que la tecnología llega al campo en breve. Poco a poco, todo se andará. Vamos ahora sí con agenda. Agenda. Amparo, ¿qué tenemos en agenda? Pues comenzamos recordando dos fechas importantes que tenemos en el mes de mayo. El próximo 9 de mayo, que se acaba el plazo para inscribirse a la Escuela de Pastores de Andalucía, que este año se celebra en el IFAPA del Centro Camino de Purchil. Los interesados tienen hasta el día 9 de mayo para inscribirse. Y otra fecha importante es el 15 de mayo, que es hasta la fecha que se ha ampliado el plazo de la PAC, como ya adelantamos la semana pasada. Todos aquellos interesados y rezagados que todavía no la hayan hecho pueden ponerse en contacto con los servicios administrativos de Corsevilla para que le echemos una mano. Hay incluso organizaciones agrarias como creo que APAG Extremadura Saja que están solicitando una nueva ampliación hasta el 30 de mayo, pero ya no creo que den más de sí, ¿no? ¿O es posible ese alargamiento más del plazo de la PAC? Yo creo que si lo hubiesen ampliado del todo hasta el 30, pero bueno, vamos a verlo, en los próximos días lo veremos. De todas formas, yo recuerdo un año que llegamos hasta mediados de junio, Bueno, con lo cual todo se andará. Estaremos atentos. Vamos con las noticias. Noticias breves. Amparo, ¿sigues Bueno, tú? pues hay una... Vas, Antonio, adelante. Empezamos porque la semana pasada informábamos que la Junta de Andalucía había resuelto las ayudas forestales,
Pero desde entonces nos están llegando casos de propietarios cuyas ayudas se han rechazado, propietarios de aquí de la zona. Y ayer justamente nos llegaba una información de Asaja Sevilla en la que anunciaba que tanto las ayudas forestales como la de prevención de incendios han supuesto un fracaso sin paliativos y una enorme decepción para todos los titulares de explotaciones forestales que llevaban años esperándolas, según la nota. Según Asaja, en el caso de las ayudas para la prevención de incendios, tan solo han sido aprobados 23 expedientes en toda Andalucía, lo que supone un 2% de los presentados. Solo se van a invertir 120.000 euros de los 14,5 millones anunciados, es decir, el 0,87%. Es exagerado. En cuanto a las ayudas forestales, de los 106 millones de euros presupuestados por la Consejería anunció que se iban a dar 63,3 millones. Entre la resolución provisional publicada en marzo de 2020 y la definitiva del pasado 23 de abril, la Consejería ha dejado al 36% de las explotaciones por el camino. De los casi 900 expedientes que figuraban en la resolución provisional, se han rechazado 330. Por todo ello, Asaja insta a la consejera Carmen Crespo a que arregle de oficio todos estos errores fruto de la incompetencia de la propia Administración y, si no, a que revoque las resoluciones, las examine de nuevo con el preceptivo trámite de subsanación y publique una nueva resolución. Esta información nos llegaba ayer de Asaja Sevilla, teníamos constancia de los ganaderos, así que, bueno, a ver cómo queda, porque es unas ayudas que necesitan mucho los ganaderos y que salen cada mucho tiempo y permiten que mantengamos este ecosistema, o sea, que es muy importante. Con un agravante, que es que al ser ayudas comunitarias, todo lo que no se destine a esta ayuda hay que devolverlo, con el consiguiente riesgo luego después que los ganaderos o los agricultores afectados puedan interponer acciones judiciales, ganen el recurso y sea la propia administración quien de fondos propios tenga que pagarlo. Esta es la paradoja del campo. Bueno, y ahora estamos en torno de reducciones y estamos en periodo de IRPF y se anuncia una nueva orden ministerial de Hacienda en la que hay una reducción en los índices de rendimiento neto para el periodo impositivo del 2020 en los sistemas tanto de estimación directa del IRPF como de módulos. Bueno, pues aquí realmente lo que se hace es se añade una nueva rebaja a la que ya se estableció a principios de año en torno al 20% para agricultores y ganaderos, y esta vez, por ejemplo, en el caso del ovino, del vacuno y del porcino pasa del 0,13 al 0,09. Si bien hay algunas organizaciones, como Asaja Córdoba, quien considera esto insuficiente, y es más, Asaja Córdoba en su nota de prensa dice que tanto el vacuno como el ovino y el caprino en extensivo prácticamente van a quedar igual que quedaron en el 2019, es decir, que no hay ninguna rebaja, y que en algunos casos, como en el caso del olivar, de los cereales, las leguminosas, oleaginosas, cítricos y almendros, incluso llegan a subir por encima de lo que se aplicó en el 2019, aún aplicando esta rebaja. Tiempo de incertidumbre. Un saludo para los que hacen La Voz de la Dehesa y para todos los oyentes que tiene este programa y muy especialmente porque es un ecosistema que a mí me encanta, es único y hay que protegerlo, explotarlo y protegerlo. El tema del día. Bueno, Antonio, hoy en el tema del día tenemos invitado que nos presentas tú ahora mismo, ¿no? Pues tenemos un invitado que con la magia de las ondas y con la magia de estos sistemas nuevos que tenemos, esta tecnología, pues lo podemos tenerlo presente cerca de nuestra. Antón Esnal es buen amigo, es compañero veterinario, es experto en calidad de leche y es el director técnico del Laboratorio de Analítica Veterinaria en Mungía, en Vizcaya. Antón, buenos días, buenas tardes, bienvenido a Andalucía, la Sierra Norte y al sur de Extremadura. Hola, buenos días a todos. Un placer estar con vosotros. Buenas tardes. Hola, Antón. Saludos para Tierras Vacas desde Andalucía. Gracias a todos. Bueno, Antón, si quieres entramos un poco ya en materia. El Código Alimentario define leche como el producto íntegro, no alterado ni adulterado, sin calostro, del ordeño higiénico, regular, completo e ininterrumpido de las hembras mamíferas domésticas sanas y bien alimentadas. La definición ahí queda, en pocas palabras lo dice todo. Y luego, por otra parte, el programa Letra Q,
que tiene una amplia legislación, tanto comunitaria como nacional, que establece la calidad de la leche cruda, y viene definida por a lo que se ha debido llamar recuento de células somáticas. Pero para que nuestros oyentes nos entiendan y entremos un poco en materia, ¿qué entendemos por bacteriología? ¿Qué entendemos por células somáticas? ¿Y qué es el recuento celular de células somáticas? Ahí queda. Muy bien. Bueno, pues a ver, la bacteriología y el recuento celular son dos de los parámetros de calidad de la leche que influyen en el precio que el ganadero percibe por su leche y por tanto son fundamentales a la hora de controlarlos. Entendemos por bacteriología el conjunto de bacterias que contaminan la leche de forma inevitable realmente desde el mismo momento en que la leche es ordeñada, a través de la ordeñadora, del circuito de leche, del tanque de conservación, etcétera. Tenemos que dejar claro que la gran mayoría de las bacterias que contaminan la leche no son perjudiciales, pero sí nos interesa tener un recuento de bacterias lo más bajo posible para evitar o limitar el riesgo de que puedan aparecer bacterias realmente patógenas u otras que alteren la leche de cara a su transformación en queso, en derivados lácteos, etcétera. Y por otro lado, las células somáticas son células inflamatorias de carácter defensivo. En realidad son los mismos leucocitos que tenemos todos en la sangre y que están en la glándula mamaria en una cantidad muy pequeñita, vigilantes, y de manera que cuando se produce una infección mamaria, penetra una bacteria en la glándula mamaria, es decir, se produce una mastitis. Estos leucocitos se disparan en su número, de manera que el recuento global de células somáticas en la leche del conjunto de los animales de la explotación son un indicador de la sanidad mamaria que tenemos en nuestro rebaño y, por tanto, debemos de tener un nivel de células somáticas lo más bajo posible. Antón, a mí me interesa, ¿qué impacto económico tiene una mala sanidad de la ubre sobre la cuenta de explotación del ganadero? Bueno, pues yo te diría que salvo brotes clínicos puntuales, en términos generales, la mastitis es probablemente la patología que más pérdidas económicas genera en una explotación. Cuando una bacteria penetra en el interior de la glándula mamaria, empieza a destruir el tejido mamario y produce una pérdida productiva, que nosotros estimamos más o menos por término medio en un 20% en el conjunto de animales que están infectados en la explotación. Si tenemos en cuenta que el porcentaje de infección puede estar en torno al 10, al 20, al 30, al 40% de la explotación, y si a estas pérdidas de producción sumamos otras pérdidas como gastos medicamentosos, gastos en veterinarios, reposición de animales por mastitis incurables y demás, pues podemos estar en torno a, para una explotación media de 500 animales en ordeño, podemos estar en pérdidas anuales de entre 10.000 y 25.000 euros tranquilamente al año por explotación. ¿Y qué estrategias debemos tener en cuenta para producir una leche de calidad y, por tanto, con una bacteriología baja y unos RCS, unos recuentos de células somáticas aceptables, Antón? Bueno, mira, en el caso de la bacteriología, yo diría que los aspectos claves son un buen estado de limpieza de los animales, un ordeño cuidadoso, una desinfección óptima de la ordeñadora después de cada ordeño y en general de todo el circuito por el que viaja la leche, y después el mantenimiento estricto de una cadena de frío desde que la leche es ordeñada hasta que llega a la empresa láctea. Y en el caso del control de células somáticas, lo que debemos hacer es evitar, prevenir la transmisión de bacterias al interior de la glándula mamaria de los animales, tanto a partir del medio ambiente como a través de la transmisión entre animales durante el ordeño. Esos serían los aspectos clave en cada uno de estos dos parámetros de calidad. Bueno, ya nos has dado unas pautas claves en cuanto a bajar la bacteriología y el recuento de células somáticas, pero yo quisiera pedirte un poquito más. Dinos desde tu punto de vista, unas pautas muy claras para que el ganadero tenga una ubre sana y por tanto tenga una producción de leche. ¿Qué es lo que tiene que hacer a la hora de ordeñar? ¿Cuál es la rutina de ordeño principal? Bueno, los aspectos claves en el control de las mastitis son fundamentalmente preventivos. Por un lado, tener unos alojamientos limpios para que los animales que llegan al ordeño tengan unas ubres en perfectas condiciones. Después, que la máquina de ordeño funcione de forma correcta y que su uso también sea adecuado. Y en el caso de la rutina de ordeño es muy importante, sobre todo,
evitar los ordeños largos. Los ordeños tienen que ser poco traumáticos y cortos para que los animales no sufran con ellos. Y después de ordeñar es muy importante hacer una desinfección posterior de las ubres para reducir la carga bacteriana que ha ido incrementándose a lo largo del ordeño mediante el propio efecto transmisor de la ordeñadora. Esas serían las medidas de control de mamitis más importantes. Con esas medidas vamos a evitar un 70, un 80% de las infecciones en la explotación. Eso no va a evitar que haya algunas infecciones mamarias y todas esas infecciones las tendremos posteriormente que intentar curar mediante la aplicación de tratamientos antibióticos. Y aquellas que resulten incurables, que no respondan bien a los tratamientos o que dejen unas lesiones en las ubres que sean irreparables, pues generarán que esos animales tengan que ser eliminados de la explotación. Esas serían un poquito las pautas generales más importantes. Y Antón, ¿qué importancia tienen los manejos post-ordeño, después del ordeño, en la producción de leche de calidad y el control de la ordeñadora? Bueno, pues vamos a ver, una máquina de ordeño en perfectas condiciones de funcionamiento y de uso, lo que va a permitir es un ordeño totalmente higiénico y saludable además para los animales. Sin embargo, la máquina de ordeño, si se utiliza incorrectamente, puede generar mastitis a través de varios mecanismos. Por un lado, muy importante, un efecto traumático. Si tenemos ordeños excesivamente largos o con vacíos de succión demasiado altos, los animales van a sufrir traumatismos a nivel de punta de pezón que van a debilitar las defensas que tiene el propio animal frente a la infección. Y por otro lado, la propia máquina de ordeño va a hacer una traslación de microorganismos entre los pezones de unos animales y otros. Tened en cuenta que las mismas unidades de ordeño, las mismas pezoneras, van a ordeñar sucesivamente diversos animales dentro de cada ordeño. Pues muy bien. Una vez que se ha terminado el ordeño y la carga bacteriana se ha incrementado mediante ese efecto de transmisión pasiva que genera la ordeñadora, lo que debemos de hacer es desinfectar post-ordeño los pezones con un desinfectante de cara a que en el ordeño siguiente estén en las perfectas condiciones. Y por supuesto, el control de la máquina de ordeño es imprescindible. Evitar que haya alteraciones accidentales de los niveles de vacío o que haya problemas de funcionamiento que generen colapsos de la leche dentro del circuito que van a producir fluctuaciones de vacío muy perjudiciales para los animales, pues son bastante importantes. Y yo les diría a los ganaderos que no ahorren, no escatimen gastos en la realización de revisiones periódicas por parte de técnicos cualificados en sus instalaciones de ordeño. Antón, me cuentan Antonio y Amparo, que son los que saben del tema este, son los expertos, que dentro de las estrategias para detectar los animales con patologías, por ejemplo mamitis o mastitis, y elevados recuentos de células somáticas, entre otros métodos, tenemos el CMT, el conocido como método California. ¿En qué consiste este método diagnóstico y lo puede hacer el ganadero en la propia explotación? Y también otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué otros métodos más fiables existen? Sí, bueno, el test de California es un método muy antiguo, tiene muchísimos años, que lo que hace es detectar la cantidad de células somáticas que tiene la leche. Es un reactivo que se mezcla con la leche y produce un gel cuyo espesor es directamente proporcional a la cantidad de células somáticas y, por tanto, a la probabilidad de que ese animal tenga una infección mamaria. Se puede utilizar de forma muy sencilla por parte del ganadero, de hecho muchos lo utilizan, y en el caso del ganado caprino, la única salvedad que se debe tener en cuenta es que, a diferencia del ganado ovino y el vacuno, el ganado caprino puede sufrir elevaciones fisiológicas del recuento celular a nivel mamario que no están relacionadas con la infección y por tanto podemos dar como infectados o como positivos a ese test animales que realmente no lo están. Y por eso se deben de tener ciertas precauciones en su uso. Sí es un test muy interesante para confirmar la presencia de infección en animales sobre los que se sospecha que pueden tener mastitis o por ejemplo, pues para seleccionar los animales a muestrear mediante recogida de leche para enviar al laboratorio y hacer un diagnóstico de mastitis. En cualquiera de los casos es un test muy fácil, muy barato y muy sencillo, muy útil para el ganadero,
pero yo sí le recomendaría a los ganaderos que se dejaran asesorar por parte de algún técnico veterinario especializado en calidad de leche para que les dé unas pautas de su uso de manera que les sea realmente útil en la explotación. Y sí, en efecto, hay otros métodos más precisos, cuantitativos, es decir, que te determinan numéricamente el recuento exacto de células somáticas de un animal o del tanque completo, pero que requiere del uso de laboratorios a los que enviar las muestras para que te den dicho resultado, y que se utilizan de forma también masiva. Son más precisos y tienen unos puntos de corte, unos valores por encima de los cuales se considera que el animal puede estar infectado y por debajo del cual se considera que el animal está sano. Bueno, pues ya estamos finalizando. Muchísimas gracias, Antón. Pero no me resisto a, como estamos ahora en política de uso racional de antibióticos, como no voy a decir de otra forma, y con un diagnóstico preciso, ¿qué otras alternativas estableces tú o desde tu experiencia que podamos aplicar de cara a un correcto tratamiento de nuestros animales sin tener que hacer lo que antes vendríamos haciendo con el uso de antibióticos de amplio espectro para un secado total de los animales? Bueno, la verdad es que desde hace ya años existe un programa de reducción del uso de antibióticos en ganadería implantado a nivel europeo y que tiene como objetivo reducir la aparición de resistencias de los antibióticos a bacterias en la salud humana, que es un tema que preocupa muchísimo a nivel de salud pública. Y dentro de este programa, pues se están contemplando planes para las diferentes especies. En el caso que nos ocupa, en el caso de las mastitis, el uso de antibióticos se reduce, o sea, se realiza fundamentalmente en los momentos en los que los animales cesan el ordeño hasta el parto siguiente, periodo que se denomina periodo seco, ¿no? Entonces ese es un buen momento para hacer tratamiento e intentar curar las infecciones mamarias que se han ido acumulando a lo largo de la lactación, porque es un momento en el que los animales ya no se ordeñan y por tanto no hay que tirar la leche por presencia de residuos de antibióticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos tratamientos de secado los hemos estado utilizando de forma indiscriminada a la totalidad de animales que se secaban, ¿no? Yo creo que dentro de este programa de reducción del uso de antibióticos debemos de emplear varias estrategias. Por un lado, limitar ese carácter de indiscriminación que utilizamos a la hora de aplicar tratamientos, como, por ejemplo, aplicando los tratamientos exclusivamente a los animales en los que, mediante un buen diagnóstico, tengamos certeza de que tienen una infección mamaria. En segundo lugar, eligiendo bien el tratamiento antibiótico que vamos a utilizar. Y para ello hay que recurrir al laboratorio para hacer un buen diagnóstico, que identifiquen las bacterias causantes de las mastitis en la explotación y que seleccionen los antibióticos que resulten más sensibles y que se alejen de aquellos grupos de antibióticos que de forma preferente se utilizan en la salud humana. Y finalmente, sobre todo, desplegando estrategias principalmente preventivas, ¿no? Que hemos comentado, una buena parte de ellas, y que se basan fundamentalmente en la mejora de los sistemas de manejo, en la mejora de la higiene y la desinfección en las explotaciones y de otras estrategias también terapéuticas, pero que no están relacionadas con la antibioterapia, como pueden ser las vacunaciones. Esas serían un poquito las recomendaciones de cara a ir reduciendo paulatinamente el uso de antibióticos en las explotaciones. Pues qué maravilla escuchar estas explicaciones. La voz de Antonio Esnal, veterinario experto en calidad de la leche del Laboratorio Analítica Veterinaria en Munguía, en Vizcaya. Y bueno, pues Antonio, Amparo, otro colaborador y amigo que incorporamos a nuestra lista de La Voz de la Dehesa, ¿no? Sí, a Antón ya le conocemos hace algunos años y ya sabe, cuando venga por la zona tiene que visitarnos. Nos tienes que visitar y además probar el queso. Eso está hecho. Y la invitación es recíproca. Antón, sí, yo tengo que ir, ya te lo prometí. Un auténtico placer, muchísimas gracias y no será la última. La primera participación en nuestro programa, pero le aseguro que no será la última, ¿de acuerdo? Nada, gracias a vosotros. Hasta la próxima, un saludo. Muchas gracias. Estamos en La Voz de la Dehesa, COPE Sierra Norte y COPE Campiña Sur. ¿Todavía no conoces los productos de Corsevilla? El sabor natural de los quesos de cabra, el exquisito jamón ibérico. Pero sin duda el producto estrella de la temporada es el cordero. Puedes hacer tus pedidos en el 954-889400 o en la web corsevilla.es. Corsevilla te lo pone fácil.
Bueno, vamos a toda velocidad ya camino de la hora de la comida y es un buen momento para disfrutar del aperitivo con Corsevilla. Seguimos conociendo curiosidades sobre alimentación y los productos de calidad que ofrece esta cooperativa, como yo digo siempre, por excelencia de la Sierra Norte de Sevilla. Corsevilla, Amparo, ¿qué nos traes hoy en el aperitivo de Corsevilla? Pues hoy volvemos a las recetas e ideas que os venía trayendo a esta sección y vamos con un plato rico que puede servir de cena o incluso de almuerzo. Ahora que comienza a llegar el calor, se activa la operación bikini y tal vez algunos quieran bajar peso, pues yo os traigo una receta perfecta. Es una ensalada de canónigos con queso fresco de cabra, muy sencilla. Solo tenéis que partir a daditos nuestro queso fresco de cabra, que sabéis que lo tenemos con o sin lactosa, y añadir a los canónigos junto con salmón ahumado, nueces y rodajas de pepino cortadas muy finitas. Lo aliñamos con una pizca de sal y después podemos incorporar al gusto o bien salsa de soja o vinagre de Módena y lo que más os guste. Y un chorrito de aceite de oliva virgen extra que producimos también en nuestros olivares de aquí de montaña. Y listo, una ensalada rica, nutritiva, con productos de aquí y de cercanía. ¿Qué os parece? Qué rico y qué tipito se nos va a quedar sin sufrir ni nada, ¿eh? Además disfrutando de algo rico y bueno. Antonio, tú y yo que ya estamos en esa operación. Sí, no, ya estamos en operación bikini total. Pero si además añadimos que la leche, el queso está hecho con leche de cabra, que tiene un excelente control de calidad, como nos está contando Antón minutos antes, pues mira, mejor que mejor. Por supuesto. Pues nada, más recetas como esta en nuestro perfil de Facebook de Corsevilla, hay muchas más ideas. Y a todos los oyentes de La Voz de la Dehesa, recordarles que nos pueden escuchar de nuevo en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook de La Voz de la Dehesa. Amparo, me ha contado un pajarito que la semana que viene podemos tener novedades, ¿es cierto? Efectivamente, la semana que viene hay algún lanzamiento. Bueno, pues atentos al aparato, a su receptor, como se decía antiguamente. ¿Y en precios de mercado, Antonio, de forma telegráfica, qué tenemos? Pues de forma telegráfica, esta semana ha habido un reajuste en las tablillas de los corderos más pesados, en el caso del ovino, es decir, hay una bajada de un euro por animal. Los corderos de más peso, de los de 23 a 28 kilos, repiten precio los corderos más pequeños y con espera de que se vuelva otra vez a reactivar el mercado. En el caso del vacuno, pues hay una caída de precio. Esta vez le toca a los machos caen apenas 3 céntimos, tanto en primera como en segunda. Hablamos siempre de animales con 200 kilos con destino a cebo. Y en cuanto al vacuno de abasto, pues un ligero incremento de entre 5 y 10 céntimos por kilo, principalmente en los animales de más edad, lo que se denominan como vacas de desecho. Y poco más. Bueno, Más pues rápido, imposible. La semana que viene más detalles, más datos, más protagonistas y sobre todo más información relacionada con la ganadería, con la dehesa, con nuestro campo. Y los saludos para nuestros compañeros Amparo Cornello y Antonio Jesús García. Gracias un martes más. Gracias también a Antón, que nos ha acompañado hoy desde Vizcaya. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.